Buenos días, amada iglesia, buenos días, amigos, aquellas personas que nos ven, que ven la grabación después. Vamos a leer la porción de la Escritura que hemos venido estudiando. Nosotros ya nos metimos en ese capítulo 3 de Filipenses. Es un capítulo importante donde vienen las conclusiones, donde el apóstol Pablo está haciendo las conclusiones como las hace también en las otras cartas. Llega un momento en que hace el esbozo de la dificultad, enseña su teología, enseña la doctrina y viene una especie de conclusiones. Estamos estudiando desde el capítulo 8 hasta el versículo 11. Hay una serie de verdades aquí importantes, unas renuncias del apóstol Pablo, y ahora viene algo que le llega después de haber renunciado a lo que él pensaba que era basura. Así que leamos, por favor, cojamos nuestras Biblias y con absoluta reverencia delante de su palabra vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Hoy solamente veremos el versículo 9, pero para que tengamos todo el contenido, leámoslo nuevamente. Y dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a su querida y amada iglesia de Filipos, en su capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, y llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Queridos hermanos y amigos, esta es la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios, y les pido el favor de que me acompañen en reverencia en una oración al Señor. Bendito Padre, alabado Dios, creador nuestro, te damos gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias por la palabra escrita. Gracias por esa inspiración divina que es la que nos ha dado la posibilidad de conocerte, de conocer tu carácter, de conocer tus propósitos, de conocer aquellas cosas que vendrán, porque dice que tú las anuncias antes de que lleguen y las has anunciado, Señor. Gracias. Gracias por cada profecía cumplida. Gracias por aquellas profecías que aún, aquellas pocas que faltan por cumplirse, que se cumplan, Señor. Gracias por nuestro amado Jesucristo, por el Espíritu Santo. Pero importante, gracias por esa obra salvífica de nuestro amado Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Estamos delante de ti, tu pueblo, un pueblo grande, un pueblo piadoso, un pueblo que te ama, que hoy espera escucharte, Señor. Gracias por el don del arrepentimiento. ¿Qué haríamos nosotros con esa cantidad, con ese fardo inmenso de pecados, sin haber el don del arrepentimiento? Gracias por el don de la fe. Creer en las obras de Cristo, creer en el momento inmenso y sublime de la cruz del Calvario, el cual hasta el día de hoy ha traído salvación a miles y miles y millones de personas, y las traerá hasta que suene la final trompeta. Gracias, amado Padre. Señor, te pedimos que nos bendigas hoy, que inunde nuestra mente y nuestro corazón tu palabra, que nos llene, que sea un oasis en este momento que tenemos sequedad en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestra garganta, para poderte alabar. Te pedimos, Señor, que muy pronto podamos reunirnos nuevamente, que estas 2 o 3 semanitas que estamos en espera de reunirnos pasen pronto para poder alabarte en forma congregacional, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La justicia de Dios versus la justicia de los hombres.
iniciando, o digamos que de alguna manera al mirar el Evangelio, si nosotros vamos a Romanos 1:17, miren cómo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros escuchamos, existen muchas protestas en el mundo, multitudes suplicando que haya justicia. No hay lugar en la tierra donde el hombre no anhela que haya justicia. En lo profundo de nuestros corazones siempre hay una llama encendida, un fuego encendido, hay una desesperación porque vemos que existen injusticias. Queremos que todo funcione bien, que haya justicia. Los pobres gritan justicia porque los ricos, ellos dicen que les han quitado sus medios de producción. Los ricos piden justicia porque ellos aducen que todo es de ellos porque han trabajado muy duro. La comunidad LGBTI, aquellas minorías también salen a protestar, proclamando y pidiendo justicia por aquellos derechos o por aquellos respetos que le merece la sociedad. Crímenes, asaltos, secuestros están a la orden del día en todas partes de la tierra, y los gritos desesperados de la gente que se escuchan en cada vez que escuchamos una noticia de esas es que haya justicia, que el hombre sea justo. Los hombres olvidan una verdad bíblica, y es que no hay justicia en esta tierra. Nadie podrá hallar un nivel de justicia perfecto y digno. Lo justo que el hombre, por sus medios, pueda actuar es insuficiente, insubsistente, ni siquiera para ayudar a sostener su propia humanidad. No existe. La justicia del hombre está absolutamente dañada, se destrozó, está nublada por el pecado y por la maldad. En el mismo Edén el hombre perdió esa capacidad de juicio, de ser justo cuando pecó. La necedad de Adán, al observar la manera evidente del argumento que le daba Dios, y él contestó: la mujer que me diste, aquella compañera que me diste, me dio del árbol y yo comí. Es tanta la necedad de Adán, de ese representante nuestro, que comienza de inmediato a echarle la culpa a Dios. Esa mujer que tú me diste. No existe una justicia. Su mente quedó nublada, su mente quedó desmantelada de ser justo, de actuar justamente. Esto revela esa capacidad limitada, lo que se perdió. Él no fue capaz de tomar la responsabilidad como hombre, como cabeza de la familia en ese momento, y reconocer que la había abandonado a su compañera y la había dejado. Dios reclama que todos somos pecadores y que no hay ninguno que sea bueno. La Biblia nos enseña que todos nos hemos descarriado, como dice Isaías 53:6, como ovejas, y todos nos hemos apartado del camino, y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. En Romanos 3:10 sí es lapidario. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no lo existe, no hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Los cristianos evangélicos necesitamos estar seguros de que en el genuino evangelio de Cristo, por ese versículo que acabé de leer de Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y que este hecho está consumado y realizado por el Dios mismo. Eso es lo que necesitamos nosotros, entender, saber que es un hecho de Dios. La justicia de Dios es absolutamente perfecta e increíblemente difícil de entender para nosotros los hombres. Dios es justo. Dios es absolutamente justo. Vamos a ver, a continuar con el estudio que veníamos haciendo. Hace 8 días empezamos con el punto 1, donde entendimos cuántas cosas y todas estas cosas, que fue el punto número 1. Y cuando arrancamos lo que gana cuando se tiene a Cristo, vimos solamente el conocimiento. Volvamos a leer el versículo 8, y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. ¿Qué se gana?
le voy a recordar, la semana pasada vimos lo que perdió Pablo, que está en el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6, dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es lo que vamos a ver hoy, que es en la ley, era considerado completamente irreprensible. Pero 5 cosas, al llegar a Cristo, 5 cosas él ganó, unas verdades absolutamente fundamentales. Tú tiraste a la basura algo y vienes a Cristo, vas a recibir conocimiento, como lo vimos la semana pasada, justicia, poder, comunión y gloria. Conocimiento, justicia, poder, comunión y gloria. Hoy veremos la justicia. Miren cómo termina el verso 8. Miren cómo termina el verso 8. Acuérdense que entre el verso 8 y el verso 11 es un solo contenido. No hay ningún punto aparte. Está partido por comas o puntos y comas. Es una frase completa. Tenemos que desagregarla para poderla entender y que sea en forma expositiva. Verso 8 al final dice: para ganar a Cristo, coma, y ser hallado en él. Para ganar a Cristo, coma, y ser hallado en él. Así empieza el versículo 9. Desde el principio de la carta, el apóstol Pablo dejó claro, inclusive en el mismo saludo, y se expresó de la siguiente manera. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿a qué? A todos los santos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa frase bíblica, como la vimos en su momento hace unos meses, y quiero recordarles ese en Cristo, contiene quizás las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Si tú hablas con un teólogo y le preguntas que te explique la salvación, él seguramente te hará una exposición de términos absolutamente teológicos, te hablará de propiciación, de redención, de reconciliación, todo eso lo puedo hablar de. Pero, y créanme, todas esas palabras son verdaderas y teológicamente son bíblicas, etcétera, etcétera, pero ninguna de ellas abarca el contenido total del significado de la salvación. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo inspirando a estos autores, eligió una palabra pequeña, una preposición, y dice en, para explicar lo que es la salvación. La salvación es estar en Cristo. ¿Y cómo puede unirse a Cristo? Aceptándole a Él como Salvador, teniéndolo como Salvador. Tuvo un repaso de la primera enseñanza sobre Filipenses. Miren cómo dice: y ser hallado en Él, en ese versículo 9, ser hallado en Él. Pablo desea que su relación personal con Cristo no sea solamente algo subjetivo, algo etéreo. No, su deseo es que todos los que miren a Pablo van a decir: he aquí un hombre que conoce a Cristo. Pablo desea ser conocido como aquella persona cuya relación con Cristo era completamente vital, era completamente vivencial, era completamente dinámica, era completamente manifiesta. No era solamente algo intelectual, algo ritual, algo ceremonial. Él estaba quebrando, echando la basura, toda esa ritualidad, y estaba teniendo una relación personal. El cristianismo es relacional. Pablo está diciendo que la razón para considerar todas las cosas como pérdida de basura es que pueda ganar a Cristo y ser hallado en Él. O sea, teniendo una nueva justicia proporcionada por Cristo. Y aquí va para los niños. ¿Qué es justicia? Es hacer lo justo, es hacer lo que Dios nos pide. Lo voy a repetir varias veces en el sermón. La justicia es hacer lo justo. Uno llama justicia y piensa en un abogado, un juez, un estrado judicial, un juicio, etcétera. Claro, está bien. Pero aquí lo que estamos hablando es hacer lo justo, hacer lo que Dios nos pide. Y miren, Pablo ya lo había dicho. Él ya la había perdido. Esa justicia basura que él tenía, ya la había desechado. Vamos por favor a Filipenses 3:6. Ustedes ahí están ahí cerquita. Filipenses 3:6, 7 y 8. Miren, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia, miren, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Para el mundo, para los fariseos, él era completamente irreprensible. Él aplicaba la justicia que era por la ley.
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo hay que desechar todo, botar todo lo viejo. Esa justicia requerida por la religión que tenía Pablo era una carga absolutamente pesada. Se lo voy a demostrar. Vamos todos a Mateo 23:4. Mateo 23:4. Cómo esa justicia o esa religión judaica era un peso inmensamente grande sobre la gente, sobre la humanidad. Mateo 23:4. Dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Miren Lucas 11:46, 2 libritos después, Mateo, Lucas 11:46, dice, y él dijo, Jesús, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Colocaron una justicia, una cantidad de leyes encima de ellos que era muy difícil de cargar. La élite farisea eran más o menos unos 6,000 personas. Esa era la élite. Y ese pequeño número creía que podían alcanzar la salvación por el apego a esa perfecta ley. Tenían que cumplirla así a rajatabla. Qué carga tan increíble sobre los hombros de una humanidad que no tenía ni visualizaba un Dios y un Salvador cercano. Pablo había desgastado parte o gran parte de su vida en tener esa justicia propia derivada de una ley que había sido enseñada por ellos. Por eso el estudio del Sermón del Monte es maravilloso, porque el Señor coge esas leyes que habían sido enseñadas a ellos y se las enseña de una manera como Él las había mandado que fuesen enseñadas, como era en realidad. Oísteis que fue dicho y yo os digo. Oísteis que fue dicho y yo os digo. A pesar de que Pablo siempre hizo su mejor esfuerzo, no pudo alcanzar lo más mínimo de la norma divina. Nadie lo puede hacer. Para uno acercarse a Dios en las fuerzas de uno es muy difícil. Gálatas 2:16 dice lo siguiente. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. De entrada hay un juicio aquí, sino que por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, en estos 4 renglones está el resumen de esta porción que estamos viendo aquí. Debemos ser justificados, es por la fe en Cristo Jesús, no por obras de la carne que nosotros estamos haciendo. ¿Y saben qué Pablo que dijo? Me rindo. Ante tal conocimiento de Cristo, Pablo dijo, me rindo, lo desecho todo, dejo toda religiosidad, voto mi justicia propia, la votó, aquella que es basada en ese esfuerzo personal, aquella que es exhibida por una moral externa, cuando te ven todo piadoso entrando a tus misas o a tus cultos de no sé qué religión, o entrando quizás a cultos tal vez cristianos, pero que tu comportamiento dentro de tu casa es distinto, pero que a ti te ven perfecto. Aquella exhibida en una moral externa. ¿Saben también que votó aquella que busca la salvación y la relación con Dios por medio de ritos religiosos? Aquella que equilibra las cargas con la báscula de unas buenas obras. Yo sé que he pecado, pero voy a hacer buenas obras para ver en el juicio, a ver si me va bien. Esa es una justicia por obras, pensando que con lo que yo voy a hacer, voy a ganarme el cielo. Falso, falso de absolutamente toda falsedad. Y somos capaces de entregar la fortuna que quieran para que alguien que demuestre en la Sagrada Escritura que lo que estoy diciendo es falso. Esto es una justicia personal, es la justicia producida por la carne. Ahora lo decía mi hermano Esteban en su enseñanza. Claro, el hombre se ha ensalzado él por encima de Dios, se ha alabado él. El humanismo hace que el hombre sea más importante que cualquier otra cosa. ¿Qué es la justicia? Niños, todos, jóvenes, todos, entendamos bien esto.
es tener una posición correcta con Dios. Significa que Dios te acepte por hacer lo que Él dijo que hicieras. Seguir las instrucciones, escuchar lo que dice Dios y yo hacerlo bien. Justicia significa hacer lo correcto, es hacer lo mejor que tú puedas hacer, es ser hallados justos. Importante esto, ser hallados justos. Perfectos, no. ¿Que hemos pecado? Sí. ¿Que podemos seguir pecando? Sí, claro que sí. Por eso tenemos el arrepentimiento. ¿Cómo vas a ser aceptado por Dios? Si decimos que esa ceremonialidad, que esos ritos no son para que Dios te acepte, ¿cómo vamos a ser aceptados por Dios? Y créanme, no va a ser por nuestro propio esfuerzo, no, es imposible, no. Tú vas a aceptar cuando tú vas a ser aceptado por Dios, cuando tú tomas por la fe la justicia que Él te da. Él nos da una justicia, una forma de manejarnos y nosotros la tomamos porque créanme, Cristo ya pagó la paga por su pecado, que era la sentencia del Antiguo Testamento. Cuando tomas a Cristo, Dios te da a ti en Cristo justicia. Ojo, lo voy a volver a decir. Cuando tú tomas a Cristo, Dios te da a ti en Cristo justicia. En otras palabras, Él acepta a Cristo en tu lugar. Cuando Él te mira a ti, cuando Él ve tu expediente, Él está viendo el expediente de Cristo, Él te está viendo a ti. Y debido a que Cristo satisface de manera perfecta a Dios y tú estás en Cristo, Dios está satisfecho contigo. Es Cristo el medio, es Cristo la forma como nosotros somos aceptados en el amado, cuando somos recibidos por Él. Segunda de Corintios 5:21, vamos ahí por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5:21. Miren, al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está el Evangelio. El resumen del Evangelio está ahí. Cristo nunca había pecado, el Cordero perfecto. Dios depositó todos sus pecados en él. Su cuerpo y su alma sufrieron de una manera indecible para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado que se comete es un pecado o que lo pagas tú o lo pagó Cristo en el Calvario. No existen sino dos formas. Este versículo que acabamos de leer, miren cómo dice. Este versículo quiere decir que un día vino el Verbo y el Verbo se hizo carne, el Cordero puro y sin mancha, que no conocía pecado, que Él nos sustituyó. Se puso, dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Ahí en la cruz del Calvario se puso en el lugar tuyo y mío, que era el lugar de muerte, y el Padre lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios es que somos salvos por la obra de Cristo. La única obra que salva es la obra de Cristo. No por obras nuestras, no por obras humanas para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras, sino por fe, por la fe en la obra de Cristo que murió y que al tercer día resucitó. Como lo dije ahora, Pablo intentó, hizo todo lo posible en su vida entera para tratar de ser justificado delante de Dios por obras. Ese es un problema inmenso, un esfuerzo de por vida por establecer su propia justicia por obras llena de tradición, llena de una sinceridad. Yo soy sincero en que acepto el judaísmo y aquel que no lo acepte, yo lo voy a matar. Unas ceremonias, unos rituales y una adoración que no era Biblia, que era extra bíblica. Ojo, y a las iglesias cristianas también. ¿Es tu adoración bíblica? ¿Es tu adoración pedida por la Sagrada Escritura? ¿Las danzas que tú haces en la iglesia son bíblicas? ¿Aquellos cantos que tú haces y no son revisados bíblicamente, está bien en tu adoración? Él dice, mire cómo dice Pablo, mira, voy a intercambiar con gusto toda esa molestia de guardar la justicia legal de los fariseos, la cual he tratado de guardar todos estos años por Cristo.
Él cambió absolutamente todo eso por Cristo, por una persona, por Él. Miren cómo dice el versículo 9 otra vez. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, o sea, la justicia del hombre, ojo, es por ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso el título decía, la justicia de Dios versus la justicia del hombre. Ahí se esbozan las dos. Voy a decirlo de otra manera. Porque en Él, mediante la fe en Cristo, viene la justicia que viene de Dios en base a la fe. Voy a recibir la justicia que es mediante la fe en Cristo, no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Saben cómo ve Dios la justicia de los hombres? Esto lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que ya está grabado en sus mentes. Dios ve la justicia de los hombres y la deja muy clara desde el Antiguo Testamento en Isaías 64:6. Toda nuestra justicia, o sea, nuestros actos, nuestra forma de relacionarnos con Él, nuestra forma de actuar religiosamente en ritos y ceremonias, etcétera, etcétera, son como trapos de inmundicia, y ya todos saben lo que es un trapo de inmundicia, ya saben que en esa época no habían toallas sanitarias y saben cuáles son esos trapos. Por eso, de nada sirve que el hombre haga algo para salvarse. Ya Cristo lo hizo todo. Es una buena noticia. ¡Qué excelente noticia! Tú no tienes que ir arrodillado ante nadie o meterte a algún templo a tirar alguna moneda o prender por ahí una vela o llevarte un santo para tu casa. No, la obra es hecha, es perfecta. Consumado es, dijo Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En el Concilio de Trento se envió una maldición para todas aquellas personas que consideraran que la salvación era únicamente por la fe en la obra de Cristo Jesús, en el Concilio de Trento. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es un grito. Nuestro grito interno o externo debe ser: no confío en mi propia justicia, yo confío en otra justicia. ¿Cuál justicia? Punto 1, una justicia que es la de Cristo, la justicia de Cristo. Esa relación de en Él significa que la justicia de Cristo le es imputada, le es encargada, le es entregada al pecador, de forma que se le reconoce como propia. Me explico. Cuando yo fui perdonado de mis pecados en la cruz del Calvario, mi sobregiro, o sea, mi cuenta en rojo quedó en 0. O sea, yo quedé en nada. De ahí para abajo todos mis pecados, absolutamente todo ese fardo de pecados, fueron llevados a la cruz del Calvario. Cristo murió por ellos y quedé en ceros. Mi cuenta quedó en ceros. Pero miren lo hermoso de este intercambio. Me fue sumado la justicia de Cristo. Cuando vea Dios mi expediente, Él va a decir: Luis, nunca robó, nunca asesinó, nunca mintió, nunca traqueteó, nunca, porque Él va a ver la justicia de Cristo. Dígame si esto no es lo más hermoso que ustedes han escuchado en su vida. No sé qué podrá ser más hermoso que eso. Además, ya las demandas de Satanás no podrán operarse. Mire las demandas de Satanás, Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y miren la otra demanda. El que no escatimó su propio hijo para nosotros, ¿quién no trae para nosotros las cosas? Miren el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica. Esas demandas de Satanás no van más. Él nos reconcilió con Dios, 2 Corintios 5:18. Nos dio perdón de pecados, Efesios 1:7. En resumen, el estar en conformidad con la ley de Dios. Vamos todos a Romanos 8:1, por favor. Nos fue imputado el carácter de Cristo, el expediente de Cristo, un expediente perfecto. Todos aquellos pecados nuestros ya quedaron sepultados, los de antes, los de hoy, los de siempre, porque nos declararon el don del arrepentimiento.
Romanos 8:1 dice, para entender una justicia que es la de Cristo. Miren, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, al decir que no hay ninguna condenación, ¿será que la salvación se pierde? Wow, habría que revisar estos versículos. Si alguien enseña que la salvación se pierde, hay que revisar estos versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, una obra perfecta de Dios, perfecta del Hijo y perfecta del Espíritu Santo. Ahí está. 2, una justicia que no es merecida por lo que el hombre haga por la sombra de la ley. O sea, esa justicia que estoy hablando, ahora dije, una justicia que es la de Cristo. Ahora, es una justicia que no es merecida. Yo no me la gané. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que la justicia que cuenta delante de Dios no es la que proviene del cumplimiento de esa ley mosaica, de esa ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál era esa? La paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Esta retribución es pagada a aquellos que la merecen, ¿sí o no? O pues, más la justicia de Dios es dada a los que no la merecen. La justicia de Dios es dada a aquellos que no la merecen. ¿Nosotros merecíamos la salvación? No, ahora lo vimos. En la bondad de Dios, en el amor de Dios, ahora lo vimos. No, ninguno. Todos cayeron, están destituidos de la gloria de Dios, todos, toda la humanidad. Dios decidió en un amor, en un momento de amor, de decisión inmensamente grande, tener una familia, salvar a algunos de la humanidad, salvar a muchos, y en aquel eterno pasado, no sabemos cuándo, en ese precioso consejo de redención, se reunieron y el Padre dijo, yo necesito salvar a estas personas. El Hijo dijo, yo muero por ellas, y el Espíritu Santo dijo, yo la aplico a ellos. Dios justifica al impío y por el impío murió Cristo. Él estaba muriendo ahí por gente que estaba pecando contra él en ese instante. Vamos todos a Tito 3:4, por favor, para entender esa justicia no merecida por el hombre. No merecida por el hombre. Tito lo explica de una manera hermosa. Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, mira, la estudiamos ahora, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Oiga, nos salvó, no me la gané yo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Eres salvo? Tus buenas obras cuentan. ¿Eres salvo? Ya Dios destinó unas obras para ti. No las obras antes de la salvación tienen algún conteo ni algún peso específico de ninguna clase. Son llamadas trapos de inmundicia. 3. Vimos en el 1, una justicia que es la de Cristo. 2, una justicia que no es merecida por lo que el hombre haga. Y 3, una justicia que se recibe por la fe. Ahí lo dice en ese versículo 9. Por la fe es el don precioso que nos regalan. Uno se apodera de la gracia. Es la mano vacía que se extiende para recibir dones gratuitos de Dios. Dios nos entrega dones gratuitos, dones que se reciben, se aceptan. En ningún momento yo me he ganado el don de la fe, el don del arrepentimiento, el don sagrado de la salvación. No lo merecía.
Cristo imputa al pecador ese don divino que es gratuito y merecido. ¿Por qué? Por la sola fe, por una confianza en Dios y por tanto en su palabra que hace suya lo que le da. Dice MacArthur. Miren lo que dice MacArthur, hablando de esto. Es cuestión de fe. ¿Qué es fe? Es creer. Pero más que creer, no es una sola afirmación intelectual. Ojo, yo tengo fe en que mis proyectos saldrán. Esa no es la fe que estoy hablando. Yo sé que Cristo murió, no sé qué. No, esa fe intelectual no. Es esa confianza personal, es esa rendición completa, dice MacArthur. Eso es, alguien dijo que era el sí del alma a Dios. Esa es la fe, el sí del alma a Dios. Es colocar toda la confianza en Cristo. Así es como eres salvo. Y cuando tú colocas tu fe en Cristo, Dios te da su justicia a ti. Cuando tú colocas tu fe en Cristo, Dios te da a ti su justicia. ¿Quién? La de Cristo. Ese es el versículo 9. Es la justicia que es mediante la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios en base a la fe. No justicia humana en base a las obras que no agradan a Dios. Ojo, la justicia humana no agrada a Dios. Como lo vimos en los anteriores versículos, eso no impresiona a Dios. Tus acciones no impresionan a Dios, porque lo mejor que tú puedes hacer son trapos de inmundicia. Lo mejor que tú puedes hacer es dicho como estiércol, como basura, como algo inservible. Lo mejor que tú puedes hacer queda cortísimo, no alcanza a la gloria de Dios. Continúa MacArthur. Una relación correcta con Dios no es por obras, es por fe. Es la clave de este pasaje entero. ¿Qué es la fe? Y él da una definición muy bonita. La fe es mejor descrita de esta manera. 2 puntos. La fe es la confesión de confianza continua, de dependencia total y de confianza en Cristo como requisito necesario para entrar al reino de Dios. No esa cantidad de ritos y ceremonias, no, es la fe en una persona, es la confianza en una persona, es la dependencia en una sola persona y es Cristo Jesús. No es nada más creer, o sea, no es nada intelectual que Cristo vivió y murió, es confiar en Él y depender de Él para que Él satisfaga los requisitos a favor tuyo para darte entrada al reino de Dios. Es la rendición de tu vida en confianza a Él para hacer lo que tú no puedes. Es una rendición de tu vida a Él, a Dios, a Cristo. La justicia personal condena tanto porque es muy engañosa. Cumple con el estándar del hombre y lo excede, pero queda infinitamente corto del estándar de Dios. Ese es el engaño, dice MacArthur. La religión, la religiosidad es engañosa. Son obras del hombre, son maquinaciones del hombre. ¿Le parecen hermosas? ¿Les gustan? Claro, porque al hombre le gusta que de algún modo sea exaltado él. Y ahorita lo vamos a ver en las aplicaciones. 4, ya vimos qué contenido tiene este versículo 9. Una justicia que es la de Cristo. 2, una justicia que no es merecida por el hombre. 3, una justicia que se recibe por fe. Es un don, es un regalo de parte de Dios. Y 4, una justicia que procede de Dios. Esta justicia es provista por Dios y vale delante de Dios. Él entrega para eso. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente, un regalo, o sea, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una justicia provista con Dios. Hemos visto una justicia del hombre, creada por el hombre, al nivel del hombre, inclusive le quedaba grande al mismo hombre. Y otra justicia que es la de Dios, una justicia que es un regalo. No tengo que estudiar grandes volúmenes de teología para adquirir una especie de conocimiento para yo llegar a agradar a Dios. No, eso a Dios no le impresiona. A Dios le impresiona
es la forma como tú te manejes después de que has recibido a Cristo Jesús. Eso sí le impresiona a Dios, eso sí le gusta. Inclusive nos ha regalado las obras que debemos hacer. Tener la justicia y su goce está condicionada a la fe. Fe que el hombre posee y ejerce. Dios te da fe, ejércela. Dios te da esa justicia, ejércela. Dios te la dio. Ya se hizo lo más difícil. Era salvarte. La salvación ya está en la cruz del Calvario. Ese fardo de pecados ya fueron pagados ahí. Fuimos crucificados juntamente con Él, justificados juntamente con Él, resucitados juntamente con Él. Todo estaba hecho. Ahora, te da justicia, gózala. Te da fe, gózala y ejércela. ¿Qué aplicaciones tenemos para nosotros? Bueno, para los amigos, mira, no llegues al juicio con tu propia identidad. Mire que ahí mire lo que dice ahí, mire lo que dice ahí. Y que seremos hallados. Miren esto, cosa tan importante. Dice así. Y ser hallado en él. Lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era que cuando él muriera, fuese hallado en Cristo. Tú no puedes esperar hasta el último momento para tratar de buscar a Cristo. No, yo ahora estoy bien, no tengo ningún problema. Después buscaré a Dios. No. No llegues a juicio con tu propia identidad. No llegues a ese juicio universal con tu propio carácter. No llegues a ese juicio con tu propio juicio. No llegues a él. Debes llegar únicamente con la identidad de Cristo. Tu juicio en este momento es indefendible. Nadie te podrá defender ante los argumentos que tiene Dios contra ti. No hay un abogado del universo que te pueda defender de lo que tú has hecho, de esa carga inmensa de pecados. Si tú llegas con tu ADN a presentarte en ese juicio, morirás. Y ese morir es que serás echado en el lago de fuego y azufre a sufrir eternamente. La identidad que vale es la de Cristo. Es la única identidad que vale en ese juicio. El ser hallado en Él es en el futuro. En algún momento seremos hallados. Y te lo voy a decir. Si tú llegas con un porcentaje siguiente, el 99% la justicia de Cristo y el 1% tu justicia, estás condenado. Estás condenado. No tiene ningún peso específico, nada. Tu justicia no vale. Es tuya. Serás condenado y morirás. El porcentaje con el cual tú debes llegar delante de Dios, delante de su juicio, es del 100% de Cristo. Algún día seremos hallados. Esa final trompeta llegará. Habrá un juicio. O seremos nosotros juzgados en nuestro propio nombre o en el nombre de Cristo. Tú en este momento estás en tu propio nombre. Nosotros ya somos juzgados en el nombre de Cristo y tenemos la salvación. Pasará lo siguiente. Mira lo que pasará. Van a proyectar absolutamente tu vida. Imaginémonos solamente el último mes. Van a proyectar para que todo el mundo lo vea, tu familia, amigos, esposo, hijos, tu vida. La van a proyectar allá para que la veamos, para que vean por qué Dios es justo al condenarte. La van a proyectar tus pensamientos. Dicen que vamos a juzgados por cada palabra tuya. Cada vez que viste algo que no debiste ver, cada vez que dijiste algo que no debiste haber dicho, cada vez que actuaste como no debiste haber actuado, va a ser proyectado y todo el mundo lo van a ver, o proyectarán la vida de Cristo. O proyectarán tu vida o la de Cristo. Y la de Cristo fue perfecta. En esa nos gozaremos, porque es la que van a ver en nuestros expedientes. Tu religión, y créanme, qué pena, estamos en Colombia, aquí es la religión mayoritaria, es católico-romana. Tu religión católico-romana es judaizante, le agregan a Cristo más ritos, Cristo más ceremonias. Miren qué cosa tan llena de maldad. Le agregaron a la fe obras, le agregaron a la gracia méritos, le agregaron a Cristo otros mediadores, le agregaron a la escritura tradición, le agregaron a la gloria de Dios la gloria de María y otros santos. Por Dios,
Por eso, en estos sermones he repetido lo siguiente: sola escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Por eso, de un momento a otro empecé a repetirlo, porque tenía que llegar a esto. Tenía que llegar a que la fe, la religión tradicional en Colombia le ha agregado, y en el mundo entero, le ha agregado a esa fe, a ese conocimiento, obras. Le ha agregado méritos, otros mediadores, tradición, la gloria de María y de otros santos. Y no es así. Es solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Para los niños, ¿qué es lo justo? Y lo dije ahora, lo justo es actuar como Dios nos dice que actuamos. Y hay unas personitas que son tus padres, que son aquellas personas que están al lado tuyo y que velan para que tú seas una buena persona, una buena niña, un buen niño. El hecho de que tu papá te esté diciendo que debes hacer algo es algo que tú tienes que hacer, porque él está representando a Dios delante de ti. Es el representante. Todo lo que ellos digan nuestros padres es algo que es bueno, que es agradable y que es justo para Dios. Y Él quiere que tú lo hagas. Cuando tú obedeces, cuando tú haces bien las cosas, cuando tú haces las tareas, cuando tú no tienes esas pataletas tan horribles, tú estás actuando justamente. Dios le agrada eso, le parece lindo a Dios que tú lo hagas de esa manera. Para la iglesia, gozo, gozo, gozo. Esa justicia que estábamos hablando ahora, que la justicia de Dios ya ha sido imputado a su iglesia. La tenemos en nuestro expediente. Ya mi expediente, el expediente tuyo, mi hermano, y el expediente de todas aquellas personas que han nacido de nuevo, es un expediente que no dice aquella cantidad de cosas que habíamos hecho. Fueron sepultadas en el fondo del mar. Eso que era color grana ya es como la nieve, dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Dios es absolutamente justo. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga su iglesia y bendiga su día. Y quiero que recibamos de parte del Señor su bendición antes de orar, porque está amarrado a esto que estamos viendo. Miren esto que tan hermoso, y creo que es de las bendiciones más hermosas que nosotros podemos recibir de la Sagrada Escritura. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones. Miren lo que dice: porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temanlos todos los términos de la tierra. Esa bendición está llena de justicia de parte del Señor. Así que acompáñenme en oración para que continuemos adorando a Dios en este día. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu exhortación. Gracias porque, wow, esa justicia imputada de Cristo en nuestras vidas es algo maravilloso. Vuela nuestras mentes, vuela nuestros corazones. Ya aquello pecaminoso, sucio, gris, terrible que había en nuestras vidas, en nuestro expediente, ha sido cubierto por la sangre preciosa de Cristo, nuestro Salvador. Y nos has hecho coherederos, nos has hecho sentar en lugares celestiales, recibir bendiciones desde lo alto. Gracias, Señor. No lo merecíamos en ningún momento. Tratamos, Dios, de crear una religión para acercarnos a ti, pero tú nos dijiste: no, no es una religión, es una persona, es Cristo Jesús. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo que aplique en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hoy, tu iglesia está llena del Espíritu Santo, aplicando esta palabra a toda su iglesia o a cada uno de nosotros. Nos rendimos delante de ti, nos humillamos delante de un Dios tan grande y sublime hoy en tu día.
Permite, Señor, que vamos a nuestros hogares en paz, en tranquilidad, llenos de ti, y que continuemos, Señor, alabándote y glorificando tu nombre el día de hoy. Amén, amén y amén.